Tenemos al primer entrevistado, se trata de Fernando Estrafase, secretario general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por llamarme. Gracias a vos, Fernando, por atendernos y comenzar preguntándote este anuncio que realizó Horacio Rodríguez Larreta esta mañana respecto de recuperar el día de clase perdido por el feriado decretado por el presidente del viernes pasado. Bueno, efectivamente, cuando empezó el año, antes del 17 de febrero, nosotros anunciamos un calendario escolar para este año con 192 días de clase, que es el récord de días de clase en todas las provincias argentinas. Como dijo Horacio de la mañana, cada día de clase cuenta, y la semana pasada, a partir del decreto del feriado, es algo que la ciudad no podía obviar, porque es un feriado nacional, digamos, se ejercita, entonces se perdió un día que no estaba previsto perder. Entonces, bueno, haciendo un poco de replanificación, se llegó a la conclusión que se podía cambiar un día que estaba destinado a formación docente para que haya clases, y así poder cumplir con los 192 días de clase. En ese sentido, ¿esto fue consensuado con los gremios? Digo, por esto del día de formación docente, quizás genera rispideces en alguno de los sindicatos de la educación de la ciudad. Bueno, la enorme mayoría de todos los docentes de la ciudad, incluyendo incluso muchos de los sindicatos que los representan, están igual de consustanciados con el calendario escolar, con los 192 días de clase, que las familias, que el gobierno, incluso yo te diría que los propios estudiantes, que también muchos se sorprendían el día anterior al feriado cuando vieron que se iba a llevar adelante un feriado que no estaba previsto. Así que no hubo necesidad de consultar, porque en todo caso además el calendario escolar es una prerrogativa del Ejecutivo, pero también es una medida de mucho sentido común, así que te diría que no es en contra de nadie, y esa formación docente seguro se recuperará de otras maneras también, ¿no? Fernando, más allá del anuncio en particular, también tiene un trasfondo político, ¿no? Que es la decisión de gobierno de este feriado después del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo evalúan ustedes lo que fue esta decisión intempestiva del presidente de anunciar a la medianoche un feriado de un día para el otro? ¿A ustedes les pareció lógico? Muy opinable, por decir algo, digamos, prudente, muy opinable porque, y entendiendo que definitivamente el jueves por la tarde-noche ocurrió un hecho absolutamente excepcional, que tanto Horacio como todo nuestro gabinete y todo el arco político repudió, y que probablemente merecía al día siguiente una reflexión colectiva de lo que había ocurrido, pero de ahí a decretar un feriado nacional, la verdad que hay una distancia, y como ustedes dicen, fue inesperado, algo intempestivo, que además no estuvo enmarcado, si querés, en una convocatoria, yo diría, más ecuménica y a toda la sociedad, sino que al final se terminó convirtiendo en un feriado que, por el diseño de la convocatoria política que hicieron, terminó, si querés, apoyando la constitución de una plaza más partidaria que cívica. Entonces, a todas luces no parece haber sido una medida acertada, incluso teniendo en cuenta los objetivos primarios que podría haber tenido, ¿no? Ahora, ¿cómo ves lo que está pasando, ¿no? Después de todo esto, con un gobierno hablando de algún tipo de legislación para frenar el, entre comillas, discurso de odio, con discursos todo el tiempo, ¿no? Sobre una especie de victimización por lo que ha sucedido? Hay una autorización política del oficialismo, esto que pasó, más allá de que obviamente todos repudiamos un intento de asesinato, ¿no? Mira, es muy desafortunado el devenir de los acontecimientos desde el discurso del presidente hacia adelante, ¿no? En voz de muchos voceros oficialistas. Porque el jueves, te decía antes, frente a la conmoción por el hecho que ocurrió con la vicepresidenta, hubo gestualidades en el sentido correcto de la oposición, de los bloques del Senado, dando juntos un mensaje, hasta que el discurso del presidente inauguró una línea conceptual, si querés,
que de alguna manera hacía responsable de forma indirecta, primero, aunque después aparecieron voceros oficiales diciéndolo de manera muy directa, a dirigentes de la oposición, periodistas, comentaristas, digamos, de la realidad, de un marco, decían primero, que hizo propicio este hecho tan repudiable. Y después incluso dejaron las metáforas de lado y otros personajes empezaron directamente a decir que el gatillo lo habían apretado algunas personas de la oposición. Entonces, lo que podría haber sido una oportunidad para congregar a todo el sistema político y transmitir un mensaje de concordia y de paz social, se terminó convirtiendo en una suerte de plataforma para la proyección de discursos exclusivistas, en un punto bastante antidemocráticos. La verdad que es curioso cómo el gobierno desaprovechó una oportunidad para unir y la transformó en una oportunidad para dividir aún más, ¿no? Te pregunto por algo que sucedió el anterior fin de semana, que fue cuando la militancia kirchnerista se reunió en torno de la residencia de la vicepresidenta en Recoleta, que chocó con la policía de la ciudad. Tras eso, bueno, hubo algunas detenciones. Y desde el kirchnerismo, dirigentes, incluso diputados que estuvieron ahí, algunos de ellos que estuvieron en algún momento demorados, como Adrián Grana, dijeron que la policía de la ciudad era el brazo político de Larreta, que era la policía de choque. ¿Qué pensás sobre estas declaraciones? Un disparate, una fábula propia de quien no tiene argumentos, entonces inventa imágenes y adjetiva de una manera que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en la realidad. ¿Qué estaba pasando? Hacía 6 días que el domicilio de la vicepresidenta se había convertido en un lugar de congregación de algunas personas que la apoyaban, pero también al principio de la semana de algunas otras que no, y por lo tanto incluso había habido alguna posibilidad de enfrentamiento que fue la propia policía la que tuvo que separar. Y además se estaban instalando parrillas, pancheras, íbamos camino a una feria. Es decir, ya no se trataba de una manifestación espontánea en tránsito, digamos, cuando la vicepresidenta salía o llegaba a su domicilio, sino de una suerte de instalación permanente, o como dijo Horacio, ¿no?, de un plan sistemático de ocupación del espacio público. Eso no es razonable en ningún lugar de la ciudad, donde además hay otros vecinos que quieren seguir con su vida normal. Entonces, lo único que hizo el gobierno de la ciudad fue establecer un criterio de orden, ayudado, digamos, por las vallas como instrumento, y del otro lado, algunos violentos, porque no quiero englobar a todos, desconocieron ese criterio de orden, y frente a eso se dio esa situación desafortunada del sábado, en donde la policía actuó con un profesionalismo increíble, extrema sentido de responsabilidad democrática, y se pudo finalmente restablecer el orden sin empeorar la paz social. Ese era el verdadero equilibrio al que queríamos llegar. Todo lo demás son adjetivaciones propias de una suerte de fabulación kirchnerista, que más que de un análisis objetivo de la realidad, ¿no? Fernando, ahora, todos estos temas, ¿no?, también expusieron algunas grietas dentro de Juntos, ¿no? Tanto lo que fue la especie de manifestación permanente frente a la casa de la expresidenta, como el atentado, ¿no?, con posturas disímiles entre diversos actores de Juntos. ¿Cómo viene ese trabajo, ¿no?, pensando en el año que viene para evitar rupturas, para evitar que las diferencias de algunos criterios terminen erosionando a esta fuerza que es el principal espacio opositor, ¿no? Mira, yo creo que ante la mala praxis, la fragmentación, el quiebre de la coalición gobernante, el no ocuparse de los verdaderos problemas de los argentinos, que todos estos episodios proyectaron, la sociedad está mirando a Juntos por el Cambio y monitoreando, evaluando muy de cerca en qué medida estamos a la altura de las circunstancias. Eso supone tener una agenda que priorice de nuevo los verdaderos problemas de los argentinos, la inflación, la inseguridad, la falta de trabajo, y cómo nos articulamos entre nosotros
en el presente para testimoniar la forma en que en el futuro cercano, elecciones mediante, podríamos eventualmente volver al gobierno. Por lo tanto, cada escena de intercambio entre dirigentes de Juntos por el Cambio, cada episodio, requiere de mucha responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, en este caso Horacio Rodríguez Larreta, y de quienes, como parte de Juntos por el Cambio, acompañan esas medidas. Así que me parece muy, muy importante que proyectemos un sentido de unidad, de comunión de ideas, y que de cara a la sociedad seamos generadores de certidumbres más que de diferencias que la sociedad empata, si querés, o espeja con las que ven el propio oficialismo. Fernando, y para cerrar, y no sabiendo que sos uno de los hombres más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, de hecho estuviste como jefe de campaña el año pasado, preguntarte cómo ves el escenario, ¿no?, de cara al 23, teniendo en cuenta la gran cantidad de postulantes que tiene no solo el PRO, sino Juntos en su conjunto, tanto a nivel nacional como en nuestro caso en lo que nos compete en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿crees que va a haber una gran paso, una gran cantidad de candidatos? ¿Crees que el mejor camino es la unidad? ¿Cuál es el panorama? Bueno, no hay ninguna duda que la sociedad ve en Juntos por el Cambio y en Juntos por el Cambio unido y eventualmente ampliado una opción frente a la mala praxis del kirchnerismo en el gobierno. Lo dicen las encuestas, lo dice la calle, lo reciben los dirigentes cuando caminan. También reciben de muchos ciudadanos la idea de manténganse unidos, sáquennos de esta incertidumbre y de esta falta de rumbo que reina hoy en la Argentina, y para eso se necesita claridad respecto de las ideas, de qué le vamos a proponer a la sociedad, cuál es el plan, si querés. Porque además la Argentina tiene una ausencia de plan realmente grave. De hecho, el presidente hace algunos meses se jactó de no tener un plan como si eso fuera un atributo del buen gobierno. Entonces, por un lado, me parece que Juntos por el Cambio tiene que trabajar en el plan, llegar a un consenso sobre cómo quiere llevar adelante el gobierno, qué medidas, qué reformas quiere llevar adelante. Y por otro lado, después, para la cuestión de la candidatura, están las PASO, es un mecanismo institucional establecido y en donde todo el mundo tendrá derecho a competir. Lo hicimos justamente en la provincia de Buenos Aires en el 21, y eso agregó interés a la elección, le agregó calidad a la oferta electoral de Juntos por el Cambio, abrió la puerta para que alguien que todavía no se había sumado a la política como Facundo Manes lo haga. Así que para eso están las PASO, pero antes de la discusión electoral viene sobre todo la discusión de las ideas y del rumbo propuesto para la sociedad, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?